Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a un programa más de Hilos de Amor. En esta ocasión, el tema es la carne, uno de los tres enemigos del alma. Como vimos, estamos llevando esta trilogía. Primero vimos lo que es el mundo y hoy vamos a ver lo que es la carne y posteriormente veremos el demonio, cómo estos tres enemigos de nuestra alma nos atacan y pues para estar más alertas a todo lo que nos sucede. Pero antes que nada, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a darle gracias por este día tan hermoso que nos regala y pues vamos a ponernos también en la presencia de Mamá María para que ella nos cubra con su manto y lleve este tema de principio a fin, para que nos ilumine y nos guíe también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bueno, pues una vez cobijados con el manto de Mamá María, pues vamos a iniciar este tema. Como les digo, este tema es el tema de la carne, este que es el segundo enemigo del alma. Y pues bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más en este tema. Les voy a contar una anécdota personal cuando yo tenía 9 añitos, cuando hice mi primera comunión. Bueno, pues no hace ni mucho, ¿no? Pero bueno, no, hace ya bastante. Pero bueno, tenía 9 años cuando les digo hice mi primera comunión. Y, y entonces, pues ya era el momento también de la confesión y todo. Entonces, pues yo estaba feliz, ¿no? Para ir a comulgar, ir a confesarme y todo. Entonces, allá en el ejido donde vivíamos, en el pueblo, pues, estaba la parroquia, estaba la capilla y afuera había unas bancas. Afuera, a una distancia así moderada. Entonces, el sacerdote que venía de otro pueblo, pues llegaba y nos confesaba ahí. En las bancas nos sentábamos y ya nos confesaba. Entonces, en una de las ocasiones llego y me confieso, ya el padre me da la absolución y entonces me pregunta, me dice, oye, me dice, ¿por qué te confiesas? ¿Para qué te confiesas? Me dice, si de aquí a la puerta de la iglesia vas a, vas a cometer como 20 pecados, me dijo el padre. Entonces yo volteo y veo de dónde estamos hacia la puerta de la iglesia. Entonces, pues sí, empiezo quizás yo a hacer mis matemáticas rápidamente. Y entonces le contesto y le digo, bueno, pues a menos que caminar sea pecado. Le contesto pues una de mis ocurrencias ahí, ¿no? Pero cuando yo volteo a ver al sacerdote, pues él está rojo y muerto de la risa, ¿no? Ahí por esa ocurrencia. Este, pero traigo esto a colación el día de hoy en este tema porque totalmente cierto, o sea, totalmente cierto, el pecado, hermanos, lo llevamos en nuestra propia carne. Obviamente que pues fue una pregunta que me hizo así nada más porque obviamente sabemos que tenemos que estar confesándonos y estar lavándonos constantemente, purificándonos. Este, pero les digo que se relaciona perfectamente porque el pecado lo traemos en nuestra carne mortal. Esto es debido, hermanos, pues a la desobediencia de nuestros primeros padres, al pecado original que traemos nosotros. Ciertamente, como ya lo hemos explicado también, en el bautismo se nos quita ese pecado original. Sin embargo, traemos esa naturaleza caída en nosotros y pues continuamos pecando, a veces consciente, a veces inconscientemente, y es lo que vamos a profundizar el día de hoy para evitar el pecado y seguir avanzando en la luz del Señor.
Bueno, pues como les digo, dentro de nosotros hay una inclinación al mal, mis hermanos, hay una inclinación al mal. Este, como sabemos, los animales, hermanos, no se hacen daño. Por ejemplo, cuando hemos visto a un pajarito ahí que ande queriéndose ahorcar con las ramas de los árboles, cuando hemos visto a una vaca ahí toda tomada y toda borrachilla ahí porque se tomó algo que alteró todo su organismo y todo. O sea, cuando hemos visto algún animal que se dé un tiro, o sea, somos nosotros, hermanos, somos nosotros, es nuestra carne, es nuestra concupiscencia que nos lleva si no tenemos control, si no tenemos trabajando las potencias del alma, podemos hacer todo ese tipo de cosas, de maldades y aberraciones contra nosotros mismos y luego contra nuestros semejantes. Entonces, es por eso la importancia de detallar estos temas para evitarlo, obviamente, para conocernos, para saber quiénes somos y de qué estamos hechos, pero que el Señor con toda su misericordia y su poder y todo su amor vino a rescatarnos de todo eso. Entonces es por eso la importancia de conocerlo. Como dice nuestro Papa Pablo VI en aquel tiempo, en el tiempo del Concilio Vaticano, en aquel tiempo él dijo en una frase, dijo, Señor, que conozcan el mal solo para que lo eviten. Eso fue lo que él dijo en una frase. Entonces sí es importante conocer todo el mal del mundo y todo el mal de la carne y todo el mal y todo que el demonio quiere hacer en contra nuestra, pero con ese fin, con ese objetivo, para evitarlo, para tratar de conservar la inocencia, de alguna manera la pureza, todo lo bello y todo lo bueno dentro de nosotros, solamente con la gracia y el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así es que como les digo, este ejemplo, los animales no se hacen daño, mis hermanos, somos nosotros los que estamos inclinados a eso. ¿Cuál es la razón? La concupiscencia, el pecado original. Este, pero el Señor en su gran misericordia, como les decía el tema anterior de las tres potencias del alma, nos dio la inteligencia, nos dio la voluntad, nos dio el entendimiento, que es el entendimiento más que nada, y la memoria, para que recordemos siempre sus maravillas, sus grandezas, sus regalos, sus dones, los tengamos siempre presentes y eso nos motive y nos ayude a seguir adelante, que sí tenemos caídas, pero que nos levantamos y seguimos perseverando. Entonces, el mundo, hermanos, se refiere, como vimos en el tema anterior, se refiere más que nada a la vanagloria. Es la vanagloria, es todo lo que vemos, todo lo luminoso, el ruido, las vanidades del mundo, todo eso es el mundo, todo lo que nos quiere distraer. Y en este caso, la carne se refiere más que nada al hedonismo. El hedonismo, mis hermanos, es una doctrina filosófica que en el siglo IV antes de Cristo quien promulgó esto de alguna manera, el hedonismo fue Aristipo, se llama el filósofo que él dijo, bueno, pues que hay que estar, más que nada esta doctrina es alejarse del dolor todo lo más que se pueda, evitarlo si es posible y darle rienda suelta al placer. Más que nada es eso. Y nosotros tendemos a eso, nuestra carne tiende a eso, al placer, a la comodidad y quiere evitar lo máximo que se pueda el dolor. Esto es contrario a lo que Cristo nos pide, mis hermanos. Es totalmente contrario porque Él nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El negarse a sí mismo es precisamente, mis hermanos, crucificar esa carne, esta carne mortal, todos los días, crucificarla. Y por eso es importante conocer
cuál es nuestra debilidad imperante, cuál es nuestro pecado dominante, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar más constantemente bajo la luz de Cristo. Y antes de continuar, vamos a seguir con un pasaje bíblico que nos ilustra perfectamente esto. Esto lo podemos encontrar en la carta de San Pablo a los Romanos del 7, capítulo 7, del 18 al 19. Sí, del 7 al... Ok, dice así: habla, Señor, que tu siervo escucha. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí lo estamos viendo muy claramente. Esto, hermano, nos sucede absolutamente a todos. Como vemos, Pablo lo vivió. O sea, ¿cómo es posible que yo quiero hacer el bien, pero lo único que sale de mí es lo malo? Es el pecado. Y a veces hacemos cosas y decimos, ¿cómo pude ser esto? ¿Cómo pude llegar a cometer este acto reprobable a los ojos de Dios? ¿Cómo no nos cabe en la cabeza? ¿Cómo hay gente que se suicida, que se da un tiro en la cabeza? Los jóvenes que buscando esas puertas falsas, que buscando una puerta y encontrando esas puertas falsas nada más en sí, pues se meten en lo que es la droga para hacerse daño al cuerpo, al organismo. Las personas que se mutilan, que se tatúan, que hacen todo ese tipo de cosas con su cuerpo, con su organismo, haciéndonos daño nosotros mismos, mis hermanos. Esa es la carne, esa es la carne. Y todavía sobre esto, pues como les digo, está el hedonismo, es la búsqueda del placer a como dé lugar. No puedo tener ninguna, o sea, no. Si tengo ganas de algo, si se me antoja algo, tengo que satisfacerlo inmediatamente porque me lo está pidiendo la carne. Es que tengo antojo y hay que cumplirlo a como dé lugar. No, mis hermanos, no, porque lo único que estamos haciendo es alimentando nuestra carne y haciéndola más caprichosa, cada vez más caprichosa, y nosotros nos estamos haciendo esclavos de la carne. Bueno, y no solamente eso, mis hermanos, la impureza, sabemos también y lo relacionamos mucho con la impureza, con el pecado sexual, con todo lo que es la carne, pero no solamente eso, mis hermanos, la impureza y esto lo podemos encontrar también en el pensamiento. En el pensamiento se encuentra también la impureza porque, como sabemos, y como también nos dicen las Sagradas Escrituras, cuando alguien ve a una mujer con deseo, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Por qué? Porque ya pensó y se deleitó en cosas que no debió de haber pensado, que debió de haber frenado de alguna manera, pero, pero tendemos mucho a eso. Por eso hay que conocerlo y para tener cuidado. Entonces, todo esto de la carne nos lleva a la impureza en el pensamiento, en los deseos, en las intenciones, en las desviaciones, que es, por ejemplo, lo que es el lesbianismo y el homosexualismo, el, el bestialismo también, tener un descontrol en lo que son los apetitos sexuales, porque hermanos, eso no lo hizo el Señor para que fuera bestialismo. Eso lo hizo el Señor con el fin de la procreación. De la procreación, hombre y mujer los creó para que poblaran al mundo, para que lo poblaran, para que el Señor quería llenar su reino de todos nosotros.
Él, como yo les he dicho, Él no tenía la obligación de crearnos, sin embargo lo hizo por amor, porque porque nosotros estamos llamados a habitar el reino de Dios. Entonces, lo podemos tener desde aquí, hermanos, si nosotros queremos, pero si nosotros seguimos alimentando el pecado, pues como les digo, no estamos avanzando. Como les digo, esas son las desviaciones, las atracciones, como les digo, del mundo, de todo. La moda, la ropa, la minifalda, por ejemplo, que siempre está provocando pensamientos negativos en las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. También los medios de comunicación que siempre nos están bombardeando, siempre, lo vimos en el tema del mundo, pero ¿qué pasa con todo eso? O sea, está alimentando también nuestra carne. Este, Muchas veces en la televisión, en los medios de comunicación, hay algo que se quiere promocionar, algo, pero siempre sale una mujer semidesnuda. Y no solamente ahora las mujeres, también los hombres salen ahí semidesnudos, y qué tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, se sabe que de esa manera se impacta nuestro pensamiento, se impacta nuestra todo lo que estamos pensando. Entonces eso va entrando, hermanos, va entrando como la humedad, con una sutileza, con una sutileza diabólica, porque no es otra cosa. O sea, va entrando toda esa comunicación. Entonces, bueno, pues eh, como les digo, ¿qué tiene que ver un auto con una mujer semidesnuda? Pero se sabe, perdón, que eso llama la atención. Entonces, también, por ejemplo, en las películas que sabemos que traen ese tipo de escenas y todo, este, hermanos, y cuando nos deleitamos en una película, por ejemplo, bueno, de repente nuestra conciencia nos puede hablar y decir, hey, esta escena, no está bien. Entonces nosotros tratamos de evitarla lo más que se pueda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente queremos voltear rápido para ver si por lo menos estaba todavía al final de la escena, ¿no? Para poder verla. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, pues ya nosotros, nuestra intención ya era otra, ya era por lo menos de alcanzar algo de la película, algo que yo pudiera ver y deleitarme con la vista, con mi pensamiento, con algo. Y ya ofendimos al Señor, ya pecamos, porque nuestra intención era pues querer ver y satisfacer eso en nosotros. Entonces, todo esto son ataques, son bombardeos a nuestra persona, mis hermanos, porque, porque como les digo, nuestra carne tiene que morir día a día. El trabajo, la conversión, todo esto a lo que el Señor nos está llamando, tiene que morir día a día, crucificar nuestra carne día a día. Otro ejemplo que les puedo poner es, por ejemplo, un pastel, pues, no, pues hay un pastel muy rico de las tres leches que tengo aquí en mi refrigerador, fue el cumpleaños de alguien y ahí está el pastel. Bueno, porque voy a tomar si trato de tener disciplina en mi cuerpo y todo, voy a tratar de tomar solamente un pedazo normal, y entonces me puedo sentar a degustarlo, a disfrutarlo. ¿Por qué no? Porque el Señor nos regaló todos esos placeres también, todo eso para disfrutarlo en la medida y en el rango que tiene que ser. Entonces me siento, disfruto ese pastelito, lo degusto y todo, pues es mi favorito, ¿no? De alguna manera. Entonces lo disfruto, me lo como tranquila y todo, y se acaba eso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces actuamos por la sensibilidad, entonces no, pues como me gusta tanto, quiero más pastel y quiero más pastel, y como hay más gente en mi casa, no, pues a lo mejor al ratito vienen y se lo comen, mejor me lo como yo y mejor sigo comiendo y comiendo y comiendo. Entonces no estamos pensando, no estamos razonando, y después vienen las consecuencias negativas para nuestro organismo. Entonces, así podemos mencionar muchísimos ejemplos, mis hermanos, pero el caso aquí es
nuevamente, abrir nuestra inteligencia, que nuestra voluntad tenga orden, este orden interno que debemos de tener. Y abajo tienen que estar los pies todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos a nuestra sensibilidad el primer lugar, pues nos volteamos de cabeza, pensamos con los pies, queremos eso que lo queremos y no pensamos porque nuestra inteligencia está abajo donde deben estar los pies. Entonces, entonces adormecemos nuestra inteligencia totalmente. Hermanos, despertemos nuevamente. Todos los días es un llamado, es un llamado. Por eso es tan importante las oraciones, para que el Espíritu Santo siempre esté trabajando en nosotros, siempre esté obrando. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre está obrando, nunca duerme, siempre está, pero nosotros tenemos que tener esa disponibilidad para que el Espíritu Santo venga a nosotros y esté trabajando. Nosotros, por ejemplo, vamos en la mañana a la Santa Misa, comemos el cuerpo de Cristo y está dentro de nosotros, y tenemos que traer esa mentalidad viva durante todo el día, que Él está aquí dentro de nosotros, y custodiarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, custodiar siempre ese tesoro que nosotros llevamos en vasijas de barro, lamentablemente, mis hermanos, pero lo llevamos dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa gracia? ¿Cómo vamos a ver al final de este tema, vamos a ver los recursos de los que podemos echar mano para siempre tener vivo al Señor dentro nuestro? Bueno, vamos a leer otra cita. Otra cita también es de San Pablo a los Romanos. Esta cita la podemos encontrar en Romanos 8, del 5 al 9. Para seguirnos ilustrando en este tema. Dice, los que viven, habla Señor, que tu siervo escucha. Los que viven según la carne no piensan más que en carne. Los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, sabemos que tenemos esta carne, pero nosotros vamos a tomar una decisión todos los días. Cuando Dios nos da este soplo de vida, mis hermanos, tenemos la capacidad de estar decidiendo en cada situación, tener ese sentido común en las cosas, qué me hace bien, qué no me hace bien, y en esa medida que estoy amándome, porque esa es la forma de amarnos a nosotros mismos, en esa medida voy a tratar de cuidar a mis semejantes, a mis hijos, a mis amigos, a mi familia, a todos. ¿Por qué? Porque ya estoy consciente de lo que a mí me hace daño, de lo que a mí me afecta, y en esa medida voy a buscar y tratar de cuidar también a los demás. Entonces, como les digo, los que son según la carne tienden a las cosas carnales, a satisfacer su sensibilidad. Entonces, esto es cuando nosotros no sabemos mortificar, no queremos mortificar absolutamente nada. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer oración. ¿Y qué pasa? Lo más correcto, lo más ideal es ponernos de rodillas, es hacer ese pequeño sacrificio, pero muchas veces pues queremos rezar el rosario y nos acostamos lo más cómodo que podamos, pues finalmente
no va a pasar mucho tiempo en que nos quedemos dormidos y adiós rosario y adiós todo. Entonces, o muchas veces estamos rezando el rosario, estamos jugueteando con una gorra o estamos viendo otra cosa o dejamos a nuestros hijos que hagan eso. Entonces, no, lejos de estar haciendo un sacrificio, mis hermanos, de no estar haciendo un sacrificio, estamos ofendiendo al Señor, lo estamos ofendiendo porque Él se merece todo el honor y toda la gloria, todo el respeto en esos momentos que tenemos de oración. Entonces, ese es un ejemplo. También la comodidad. Quiero dormir en una cama que esté lo más espaciosa que se pueda. Si tengo frío, cobijarme inmediatamente. Si tengo calor, despojarme de todo. O sea, no quiero que mi carne es tan custodiada que no quiero que tenga ninguna preocupación, ninguna mortificación. Y entonces eso no nos ayuda a avanzar, mis hermanos, porque somos esclavos de nosotros mismos, nos amamos demasiado a nosotros mismos, entonces nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Por ejemplo, también estamos en la cocina. Y no, pues que vi a mí, por ejemplo, que me encantan los dátiles, me fascinan los dátiles, trato de tener siempre. Y entonces están ahí, ¿no? Los tengo y quiero casi siempre estar comiendo, pero tengo que mortificar mi carne y tengo que decir no, no, porque mejor me lo voy a comer cuando coma mis alimentos, después como un postrecito, ¿no? Como un pequeño postrecito y entonces ya estoy controlando esa parte y muchas veces puedo decir, o sea, en todo el día no me voy a comer un dátil, no me lo voy a comer porque aquí quien manda soy yo, o sea, soy realmente, es mi inteligencia la que está tomando control, obviamente con la gracia de Dios, primeramente, con la ayuda de Dios. Entonces estoy controlando eso y en todo el día no. Y entonces mañana, si Dios me permite, mañana me lo comeré. Entonces estoy tomando control de mis acciones y eso nos va ayudando a controlarnos en todos los aspectos. También, por ejemplo, cuando ya nos vamos conociendo a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestro pecado dominante también, pues vamos también teniendo control en nosotros mismos. Por ejemplo, si sabemos que estamos inclinados mucho a la carne, a lo sexual y todo, pues como dice un dicho por ahí, o sea, si sabes que tienes rabo de paja, no te acerques al candelero, o sea, no estés buscando eso que sabes que finalmente te va a llevar a algo inapropiado y a cometer un pecado. Entonces, todo eso podemos mencionar infinidad de ejemplos, mis hermanos, pero creo que esto es claro a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver para finalizar este tema, vamos a ver algunos recursos que tenemos para evitar tanto el mundo como la carne. Entonces, una de las cosas, un primer recurso, vamos a mencionar 7. Un primer recurso es huir de las ocasiones de pecado. Huir de las ocasiones de pecado es lo que les acabo de decir. Si sabemos que tenemos rabo de paja, no te acerques al candelero. O sea, si sé que una persona me atrae o algo y sé que tengo esta debilidad, pues más vale que digan que aquí corrió y no que aquí quedó. Entonces trato de evitar a esa persona o algo. Entonces, obviamente estoy hablando del pecado, de la concupiscencia, de la impureza de la carne. Entonces trato de evitar todo eso, todo lo que me lleve a pecar, que ya sé, y podríamos, como les digo, mencionar muchos ejemplos, pero este es uno de ellos. Huir de las ocasiones de pecado. Por ejemplo, bueno, no, este ejemplo lo voy a en otro punto. Otro de los recursos es avivar la fe. Tenemos que avivar la fe, hermanos, regresar a la Sagrada Escritura, saber que la Sagrada Escritura, mis hermanos,
Nosotros tenemos muchos libros y podemos leer libros y todo y aprender de ellos, pero la Sagrada Escritura es un libro que nos lee a nosotros, nos lee, nos escanea, nos dice, esta persona eres tú, así eres y todo, tienes esto encima y todo. Entonces es un libro bendito, es un tesoro maravilloso que tenemos que leer para conocernos a nosotros mismos. También el Catecismo Católico, ver lo que son los concilios, todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña. Eso es avivar la fe, siempre estar en constante comunicación y contacto con el Señor de esa manera. Y como sabemos, las escrituras son es viva y eficaz, es viva y eficaz, está viva la palabra de Dios, siempre nos está hablando e interpelando a nosotros mismos primero. Porque si nosotros abrimos las escrituras y decimos, bueno, pues si estuviera aquí fulanito, fulanita, que oyera esto. No, hermanos, dejémonos de esas cosas. Nos está hablando a nosotros primero. Y una vez que nosotros estemos ya, tratemos de estar purificados, avanzando en el camino, entonces sí compartirlo con los demás, pero nos está hablando a nosotros primero. El Señor quiere llegar a cada uno de nuestros corazones. Otro de los recursos es considerar la vanidad del mundo, lo rápido que pasa. Mis hermanos, este es un soplo de vida nada más y todo lo que vemos en el mundo es humo, es humo. Obviamente tenemos que hacer uso de ellos para seguir caminando, pero todo con sobriedad, con ligereza, con sencillez y no vaciarnos al hedonismo, a la comodidad y al desorden de los placeres. Otra de las cosas es pisotear el respeto humano y esto es el ejemplo que les iba a dar hace un momento. Por ejemplo, si alguien, sabemos que estamos inclinados a lo que es el alcohol, pero nosotros sabemos que tenemos eso y debemos de evitarlo, decir que no, pero dice alguien, no, es que me lo ofreció una mujer, un trago y qué tiene, o sea, ¿y qué tiene que te lo haya ofrecido una mujer o te lo haya ofrecido cualquier persona, llámese quien se llame? O sea, yo sé que tengo esa inclinación y debo de evitarlo y decir no, aprender a decir no. A todas las personas que nos estén orillando de alguna manera, que no son precisamente ellos, mis hermanos, lo vamos a ver en el tema que viene, el del demonio y cómo es que el demonio entra en las debilidades de las demás personas para siempre estarnos atrayendo. Entonces, eso lo vamos a ver pronto con el favor de Dios. Otro de los recursos, el número 5, no tener vergüenza de ser católico. Mis hermanos, no nos avergoncemos. Somos católicos y si tenemos el Espíritu de Dios, que se nos note, mis hermanos, que se nos note. No podemos estar siempre tristeando, siempre amargados, siempre enojados, siempre esto, siempre el otro. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que actúe, que es la bondad, que es la amabilidad, que es todo lo bueno y todo lo bello, como ya lo hemos mencionado. También cuando vamos a un restaurante, porque vamos a hacer oración, antes vamos a darle gracias al Señor que nos permite ese regalo de estar ahí en un restaurante en familia y sobre todo darle gracias por ese alimento que nos está proveyendo Él. Entonces, como dice la Escritura también, ¿qué tienes de mí que no hayas, qué tienes tú que no hayas recibido de mí? O sea, todo es gracia y todo es don de Dios, mis hermanos. Por eso siempre tenemos que estar agradecidos. Otro de los recursos, mis hermanos, es el ayuno. El ayuno podemos hacerlo de manera prolongada. Hay programas, ustedes pueden buscar en YouTube los ayunos Rúa, por ejemplo. Hay uno de ellos que es un ayuno prolongado que nos somete nuestra carne y son tantas bendiciones. Pero también podemos hacer el ayuno que es el que nos enseña nuestra Madre Santísima, que ella nos dice que debemos ayunar miércoles y viernes de manera constante, de manera regular, y eso es lo que va sometiendo a nuestra carne. Nosotros vamos, con la gracia de Dios, teniendo ese control sobre nosotros mismos. Entonces,
Eso es algo muy, muy importante para que nosotros vayamos teniendo, como les digo, esa luz de Dios, ese control. Y pues algo, otro de los recursos, el número 7, que no podemos dejar de mencionar, lo que siempre debe estar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, es la oración, que ya lo hemos mencionado. Tenemos por aquí algunos programas también anteriores que hablamos de la oración, la importancia, y cómo hacer oración. La oración siempre nos vamos a tomar de la mano del Señor. Vamos a ir, no solamente nos va a ir guiando y vamos a estar viendo sus pasos, sino que vamos a ir tomados de la mano, mis hermanos, tomados de la mano, que el Señor tome control de nuestras vidas. Él nos ha dicho, nos dice en su palabra siempre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, siempre tenemos que buscarlo, siempre tenemos que seguir sus huellas, seguir su verdad y ir en busca de esa vida que Él nos ofrece, la vida eterna, la vida de gracia, que podemos vivirla desde hoy si nosotros queremos, mis hermanos. Así es que, bueno, pues este es el tema que quería compartirles de la carne. Estemos siempre alertas, mis hermanos, siempre alertas a todo lo que nos sucede fuera de nosotros y con nosotros mismos. Más adelante también vamos a ver otro tema de lo que son las virtudes y los vicios, para saber qué inclinación